Bienvenidos a Matemáticas para Curiosos, un espacio en el que vamos a aprender a leer el universo gracias al lenguaje de las matemáticas. En el día de hoy vamos a hablar sobre el procedimiento que realizó Galileo Galilei para hallar las alturas de las cimas en la Luna, estando obviamente aquí desde la Tierra. Entonces, para ello tomamos un elemento fundamental, es decir, una distancia, que es la que se tenía para esa época, más o menos 1610, que era la distancia del radio de la Luna, aproximadamente para esa fecha 1720 kilómetros. En el momento actual tenemos la medición de la Luna en 1737,1 kilómetros. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en pantalla uno de los puntos más altos de la Luna, llamado el Silena Summit, que hace referencia pues, a la mayor protuberancia en relieve que tiene la Luna. Y tenemos la altura medida por un telescopio, entonces que es de 10.786 metros, o si lo convertimos a kilómetros, 10,786 kilómetros, que es una relación de altura más o menos, entenderíamos nosotros que es como la sexta, séptima parte del Monte Everest, por ejemplo, aquí en la Tierra. Entonces tenemos las cimas lunares ubicadas en nuestro satélite natural. Entonces el método de Galileo Galilei pues es algo muy interesante porque él se basó en el teorema de Pitágoras. Entonces quería reconocer a partir de la formación de triángulos rectángulos cómo se podía encontrar esa relación de las alturas de esas cimas lunares desde aquí, desde la Tierra. Los invito para que ustedes profundicen en la biografía de Galileo Galilei, muy interesante y de gran avance para toda la humanidad en matemáticas, en física y en astronomía. Bien, en pantalla tenemos entonces nosotros la imagen del eclipse lunar. Entonces planteamos que en el lado derecho es el lado más iluminado, de alguna forma porque tiene la incidencia sobre el Sol en su afectación con la Luna. Entonces vamos a tener un ejemplo, aquí está sobresaliendo un relieve lunar, entonces estoy pintando como una especie como de montañita llamada ya cima lunar. Entonces la idea es plantear lo que Galileo se pretendía hallar, la altura de esa cima lunar. ¿Qué teníamos para el momento que se tenía? Entonces el diámetro de la Luna, en este caso, que es 2 veces el radio, para esa época, repito, 1720 kilómetros, ahora como 1737,1 kilómetros. Entonces tenemos un rayo solar que incide horizontalmente, toca la superficie lunar y pues por obvias razones tocará la cima lunar de lo que queremos hallar. Entonces vamos a bautizarlos tal cual como lo hizo en el experimento y en su demostración Galileo. El punto D es el punto más alto de la cima, el punto C es el punto de contacto de la superficie, ese rayo solar sobre la superficie lunar. El punto E, el centro, en este caso de la Luna. R es el radio que une a C con E y pues por obvias razones el radio también se puede hallar en otras direcciones. En este caso hay un punto A que es como la parte más baja de la cima, entonces hay otro radio que define y que une el punto más bajo de la cima con el centro. Entonces tenemos ahora, en ese caso, un triángulo rectángulo si reconocemos. Entonces a el CD, en este caso que es la distancia que existe entre el punto más alto y el centro de la superficie de la Luna, y los dos radios, en ese caso, que se suman nuevamente a la altura. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que fue la herramienta fundamental, en este caso como los pueden observar, de Galileo. Entonces, ¿qué se reconoce ahí? Entonces que ED, distancia ED, es la hipotenusa, entonces al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos, que en este caso sería DC, el lado DC, más el otro lado que es CE. Entonces los dos catetos DC y CE, cada uno al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, como esa es la herramienta fundamental para Galileo, pues ahora lo que hizo fue encontrar algunas relaciones que pudiesen reemplazarse en ese teorema de Pitágoras. Entonces, observando también detenidamente, vamos a mirar que el segmento, en este caso ED, que es la hipotenusa del triángulo que estamos dibujando en la Luna, es igual a la suma de dos segmentos, uno que va desde el centro, de E hasta A, recuerden que A es la base de esa cima, y de A hasta D, que sería la altura como tal de la cima. Pero a la vez vamos a reconocer que esa distancia desde el centro, desde E hasta A, también es el radio, coincide con el radio. Y como lo dijimos ahorita, el segmento AD es la altura como tal de la cima lunar. Entonces lo que vamos a hacer, reconociendo a R como el radio de la radio lunar y a H como la altura de esa cima lunar, entonces vamos a reemplazarlo en la expresión entonces general, pero ya en el teorema de Pitágoras que nos plantea esa relación del triángulo rectángulo. Pues bien, entonces lo que vamos a hacer es tomar ese triángulo d al cuadrado igual a la suma, entonces en el caso de los catetos al cuadrado.
pero entonces en ella vamos a reemplazar cada uno de los datos que ya tenemos. Es un repaso algebraico en el cual entonces vamos a retomar esos elementos de qué es sustituir o qué es reemplazar. Volvemos a copiar la expresión y en ella sustituyo el equivalente del segmento ED por la suma de esos dos segmentos pequeños. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en vez del el segmento ED, voy a colocar su equivalente. Y su equivalente es el que está subrayado allá arriba, que es el segmento EA más el segmento AD. Entonces la idea es que vamos a reemplazar esos dos segmentos. Pero también tenemos entonces que esa sustitución es igual, ahora sí, a la suma de los dos catetos. Esa sumita que he reemplazado la hipotenusa. Entonces ahí vamos con el teorema de Pitágoras todavía. Vamos a sustituir nuevamente, porque resulta que el segmento EA es el radio de la luna y AD es la altura de la cima lunar. Entonces en ese espacio donde iba la hipotenusa al cuadrado, lo que hemos reemplazado son los valores que ya tenemos de el radio y la altura como una relación que se ubica en ese triángulo rectángulo. Para avanzar en esa relación que ya hemos encontrado de un binomio al cuadrado, vamos a recordar un poquitico el álgebra, en eso de cómo se resuelve un binomio al cuadrado a través del triángulo de Pascal. Entonces colocamos los coeficientes 1, 2 y 1. Vamos a tener al costado derecho, quiero que observemos desde el lado derecho, dice repaso álgebra, tenemos un binomio a más b al cuadrado. Colocamos los coeficientes 1, 2 y 1. Y enseguida la sugerencia es de conocer ese primer término que en este caso es A y lo coloco como si fuera una plana. Entonces después de cada uno de los coeficientes, A en cada uno de los términos después de los coeficientes. Y empiezo a colocar entonces el exponente de manera descendente. Entonces 2 a la 1 y a la 0 respecto a. Ahora tomo el siguiente término del binomio que es B y lo coloco detrás de ese coeficiente, de ese primer término, y respecto a ese término van a aumentar los exponentes a partir de 0, 1 y 2. Como es una suma, entonces en este caso el trinomio formado todos son positivos, entonces voy a separar los términos con el más. Por una propiedad de la potenciación, cualquier expresión elevada a la 0 da 1, por lo tanto voy a escribir la respuesta un poco más ordenada en la forma a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Quiere decir que las potencias elevadas a la 0, pues no las escribo, no porque se anulen, sino porque su equivalente es 1. Entonces ahí tenemos cómo se resuelve un binomio al cuadrado. Entonces en el siguiente ejemplo, para que lo practiquemos, entonces la relación sería primero colocar los coeficientes 1, 2 y 1, que son los coeficientes del triángulo de Pascal asociados a un binomio, en este caso de grado 2. Colocamos en este caso el primer término x después del coeficiente, primero elevado a la 2, en el siguiente término elevado a la 1 y en el último elevado a la 0. Y después tomo el siguiente término que es 3, lo coloco en cada uno de los términos. Y respecto a ese segundo término voy aumentando los grados. 0 en el primer término, 1 en el segundo y en el último elevado a la 2. Como es una resta, los signos se van a colocar alternando. Es decir, desde el primero más, menos y más. Arreglo la respuesta colocando el equivalente u obviando que la potencia elevada a la 0 da 1. Entonces, en este caso, nos daría la expresión, ya resolviendo, como x al cuadrado menos. Entonces resolvería el 2x por 3, o sea, 2 por 3, 6, entonces daría 6x más 3 al cuadrado, que sería 9. Y ahí resolví, en ese caso, el binomio al cuadrado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es aplicar eso que ya hemos practicado de un binomio al cuadrado con nuestra regla que relaciona en las cimas lunares el radio de la luna con la altura. Entonces colocamos los coeficientes 1, 2 y 1. Escribimos R después de cada coeficiente, disminuyendo los grados a partir del 2, R a la 2, siguiente término R a la 1 y en el siguiente R a la 0. Tomo el siguiente término del binomio que es H, lo coloco en cada uno de los términos, solamente que ahora voy a empezar a aumentar los grados desde 0, 1 y en el último 2. Como es una suma, en el caso del binomio, todos son positivos. Arreglamos la respuesta y queda de la forma R al cuadrado más 2R h, dos veces el radio por la altura, más la altura al cuadrado. Entonces, pues, con esa respuesta, ahora sí pasamos a nuestra demostración matemática galileana. Entonces, r más h al cuadrado va a quedar resuelta de la forma que ya lo tenemos aquí, como un trinomio, que es un trinomio al cuadrado perfecto. Entonces, eso es igual a la distancia desde d hasta c al cuadrado, más, entonces también tenemos que esa distancia que nos hacía falta ahí, en ese caso era r al cuadrado.
Entonces lo que tenemos que hacer ahora es despejar. Quiere decir que esos dos términos que están en el costado derecho los voy a colocar para hacer una equivalencia en el costado izquierdo. Entonces, como ustedes dicen que pasa a este lado, o sea, ya está sumando, pasa a este lado a restar. Entonces coloco los primeros tres términos del trinomio al cuadrado perfecto, menos de la distancia desde D hasta C al cuadrado, menos R al cuadrado. Y todo eso es igual a 0, puesto que entre comillas me traje los dos términos del costado derecho, así como ustedes dicen. Tengo entonces suma de términos semejantes. Aquí tengo que entonces tener que R al cuadrado menos R al cuadrado se cancelan. Entonces nos daría el resultado de 2RH, o sea, 2 veces el radio por la altura, más la altura al cuadrado, menos la distancia desde C hasta C al cuadrado es igual a 0. Ordenamos en este caso la expresión respecto a h, puede ser. Entonces, si ya la estoy entonces organizando, entonces ya la quiero ver de una forma cuadrática, donde puedo reconocer quién es la variable. Recuerden que aquí en este caso Galileo quería hallar la altura de esas cimas lunares, por lo tanto esa era su variable, porque él con su telescopio podía deducir a escala la distancia desde D hasta C. Entonces hacía una comparación desde la distancia de la Tierra a la Luna y él con su telescopio podía hacer la deducción. Entonces en este caso tenemos entonces que la ecuación nos quedaría de la forma h al cuadrado más 2 veces el radio por la altura menos la distancia desde el punto D, que es más alto de la cima, hasta C, que es. Esa es la ecuación cuadrática galileana. Entonces la idea es reconocer qué datos tenemos y qué datos desconocemos. Este procedimiento de la ecuación cuadrática de Galileo nos va a servir porque, recuerden, no tenemos telescopio. Entonces lo que estamos haciendo es calcular la distancia que existe desde el punto más alto de cada una de esas cimas hasta el centro, en ese caso de la superficie lunar donde toca el rayo de sol. Entonces eso lo podríamos obtener si tuviéramos un telescopio y haríamos en una escala, una valoración de esa distancia, pero como no lo tenemos, vamos a calcularlo a partir de la altura que ya tienen esas cimas lunares. Entonces, ¿qué hacemos con la ecuación cuadrática de Galileo? La reescribimos como está aquí al costado derecho, y en ella vamos a reemplazar los datos que tenemos. Recuerden que tienen que tener las mismas unidades de medida, en este caso kilómetros. Donde está h reemplazamos por 10,786, donde está el radio por 1737,1. Hacemos los cálculos matemáticos con mucho cuidado, con nuestra ayuda de nuestra calculadora. Entonces tenemos aquí la primera relación, 106,33, y el producto de 2 veces la altura por el radio lunar. Entonces nos daría 37.472,7 menos en ese caso el segmento o la distancia entre D y C al cuadrado. Entonces hacemos la operación que está ahí enunciada, esa suma de esos dos datos. Entonces al tener esos datos reconocemos que la única variable entonces de esta ecuación es el segmento DC. Entonces vamos a despejar ese segmento. Y para despejarlo, entonces en ese caso la variable que está negativa la vamos a transponer, como ustedes dicen, en el costado derecho. Entonces si está restando, pasa al otro lado, como usted dice, a sumar. Entonces tenemos ahí el equivalente numérico igual a la variable al cuadrado. Pero entonces resulta que ese segmento desde D hasta C, pues obviamente es una distancia, entonces por lo tanto para poder despejar necesitamos sacar raíz cuadrada a ambos lados de la expresión. Y con la raíz cuadrada hemos encontrado la distancia que existe entre el punto D, que es el más alto de la cima, y el punto de contacto del rayo solar con la superficie. La segunda parte consiste en hallar los ángulos que se forman entonces respecto al centro y respecto al punto más alto de la cima. Entonces tenemos el dato que ya encontramos, que es la distancia entre el punto más alto y el centro de la Luna, el punto C, 193,87 kilómetros. Tenemos en ese caso, que es un cateto, el otro cateto, el radio lunar, 1737,1 kilómetros. Y la hipotenusa, que sería el segmento desde D hasta E, que ya lo reconocemos en el gráfico, es la suma del radio más la altura. Entonces lo que vamos a hacer es tener en cuenta la suma de esos dos datos. Entonces tomamos el radio, 1737,1 kilómetros, más la altura de esa cima que nos está dando, que es el Silenon Summit, que es 10,786 kilómetros. Entonces ahí nos da el resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues encontrar los ángulos correspondientes. Sabemos que el ángulo de 90 está frente a la hipotenusa, el ángulo teta y alfa correspondientes a cada uno de los catetos. Cualquier razón trigonométrica nos puede servir para hallar ya sea el ángulo teta o alfa.
Entonces, en este caso, pues, escogemos el ángulo teta y vamos a practicar con la razón trigonométrica tangente. Entonces, recordando la definición de tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reconocemos en nuestro triángulo quién es ese cateto adyacente y quién es el cateto opuesto y cuánto miden. En este caso, el cateto opuesto a ese ángulo teta es el segmento DC y el adyacente a ese ángulo es CE, que en ese caso es el mismo radio lunar. Entonces DC lo acabamos de hallar, 193,87 kilómetros. El segmento CE, que es el radio lunar, 1737,1 kilómetros. Hacemos la división, nos ayudamos con la calculadora y en ese caso tenemos que la tangente de teta, simplificando aquí las unidades, es igual a 0,1116. Tomamos esos datos por el momento sin borrarlos del display de la calculadora. Hallamos el ángulo teta con la shift tangente, la inversa para hallar el ángulo. Entonces, shift tangente de ese valor 0,116 y con ello encontramos que teta en grados es el ángulo de 6,368 grados, un ángulo muy pequeño, es decir, que está cerca del punto lunar. Y pues para hallar el otro ángulo, entonces alfa, vamos a recordar y sabemos que la suma de los ángulos de cualquier triángulo da 180 grados. Tenemos entonces el ángulo recto 90, tenemos el ángulo ya hallado respecto al centro, que es 6,368 y nuestro 180. Entonces hacemos una resta equivalente para encontrar que ese ángulo de inclinación de la cima lunar, que es el punto de contacto desde la cima hasta ese de la superficie, es de 83,63 grados. Con eso ya completamos nuestra tabla de datos de los lados y el ángulo correspondiente en el triángulo rectángulo formado en la luna. ¿Listo? Muy bien. A practicar ahora con entonces las razones trigonométricas y con los datos que les estamos dando sobre las alturas de las cimas lunares. Entonces hay 10 que están aquí en la tabla. La idea es practicar primero la ecuación cuadrática galileana de la luna con el procedimiento y después entonces hallar los dos ángulos alfa o teta. Bien, cuando tengamos eso listo, entonces vamos a tener los 10 datos. Se les pide compárelos para saber quién está cerca de quién. Ese DC de cuál monte está cerca al otro. Eso es lo que queremos que usted compare. ¿Listo? Entonces así que mucha suerte. Si te gustó este video, dale like. No se te olvide suscribirte a este canal si quieres tener contacto con más temas interesantes y, por qué no, sugerirnos los de tu interés.